Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues quería hablaros de la recarga de acuíferos. Es un tema que ha salido recientemente en el Congreso del Agua en Elche y ha sido muy interesante, ¿no? Y bueno, y es muy interesante porque, claro, tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos, en la zona, en el estado de California, empezaron con los primeros trabajos en el 1970, hace 55 años, y en 1975 ya se empezó se habían creado durante ese tiempo, se habían creado una serie de normativas, una serie específica de especificaciones técnicas para garantizar la salubridad del agua, tanto del agua que entraba como del agua que se salía y los distintos tratamientos que se tendrían que hacer en función que el uso se le fuera a dar, agricultura, industria o agua de boca, agua de uso doméstico, ¿no? Eh, realmente, en el caso de España, pues esta normativa, ya digo que la consideraba un vertido, y ya con posterioridad, recientemente, ya se puede hablar de que el artículo 200, el Real Decreto 1620/2007, en el que ya hay un artículo que es el 273, en el que se consigue el primer avance, que es considerar que el agua de recarga acuífera no es un vertido. Esto es el primer paso, pero ya con esto pues hemos perdido del orden de 37 años en relación, o 35 años en relación a lo que ya se estaba empezando a hacer en Estados Unidos, en Holanda, en Israel, que han sido quizá los países más pioneros en este tema. Y luego también, por ejemplo, en el tema de las aguas grises, ¿no? Que todavía estamos en la Edad Media con las aguas grises, que consiste que los usos, ya sabéis que todas las edificaciones tienen una entrada de agua potable y una salida de agua de saneamiento, que va con todo lo que proviene de váteres, proviene de duchas, de cocinas, etcétera, ¿no? Todo eso proviene y va a la red de saneamiento. Desde hace muchísimos años, ya en Holanda, en Estados Unidos, en Israel, se habla de aguas grises. Aguas grises son las que no son procedentes del váter, ¿eh? Es decir, que no tienen materia orgánica, no tienen coliformes fecales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, prácticamente con una filtración física se pueden reutilizar, por ejemplo, para usos como para el riego. ¿Eh? Es frecuente encontrar en Holanda hoteles, en Alemania ya, en otros países también de Centro Europa, en los que los jardines del entorno del hotel se riegan con aguas grises. El agua gris no sale a la calle. El agua gris se reutiliza dentro de ese espacio normalmente, con lo cual, primero, estamos vertiendo menos cantidad de agua a la red pública, estamos reutilizando ese agua también. Aparte de que lo podemos mezclar con la recogida de aguas de lluvia, que si tenemos un estanque, un tanque de tormenta para poder, que es lo normal, ¿no? En las zonas donde llueve con frecuencia, pues lo normal es tener un tanque de tormentas para poder, de alguna manera, dosificar la salida del agua a la red pública para que no produzca problemas por exceso de agua, ¿no? Eh, bueno, todo esto empezó al principio, se hablaba de un sistema de inyección a presión, después se hablaba de un sistema de drenaje vertical, todo esto siempre con unos tratamientos, digamos, mediante filtros físicos, ¿no? Para evitar que se pudiera contaminar el acuífero, que eso es lo más importante, ¿no? En Estados Unidos, desde el principio, lo que se hacía era agua, no solamente que se recargaba con el agua de lluvias, sino que el agua depurada, lógicamente, se trataba como si fuera agua de boca, se desinfectaba y una vez que estaba desinfectada sanitariamente y tenía la garantía, y entonces es cuando se inyectaban a los acuíferos. Eh, en, en Elche, concretamente, ahora cuando han expuesto estos temas, hablaban de varias actuaciones en España que son muy importantes, ¿no? Hay un gran proyecto en Santiuste, en Zamora, que es muy importante y que está dando unos resultados magníficos, que ha conseguido pues, prácticamente recuperar un medio hectómetro cúbico de agua para poderlo tener en otro tipo de usos. Y lo que normalmente ahora están recomendando es
aparte de que hay que tener unas medidas de seguridad para evitar que un animal o que una persona o que alguien pueda tener problemas de poder causar un daño y poder introducirse en la red, porque claro, los tamaños no son tan grandes, ¿no? Pero una boca de hombre permite que pueda entrar una persona prácticamente, o un perro, o un gato, o un conejo. Entonces hay que tener una serie de rejillas físicas de protección para evitar esto. Y bueno, y lo que normalmente está funcionando muy bien con la experimentación esta que están haciendo ya en Santiuste, que es un éxito, es prácticamente dejar que el agua circule desde arriba y que esa caída desde el tubo de portador del agua, lo que hace es que esa caída es como una cascada que lo que hace es provocar un movimiento en el agua, una oxigenación, ¿no? Con lo cual esto mejora todavía mucho porque se está oxidando la posible materia orgánica que pudiera haber en esos depósitos, ¿no? Está a cargo que la recarga de acuíferos, sobre todo en los países donde hay problemas o en las zonas donde hay problemas de sequía, regímenes de lluvia muy específicos, que a lo mejor como vas al área mediterránea, que pasamos prácticamente 5 o 6 meses sin que llueva prácticamente, pues se pueda reutilizar ese agua. Es un depósito natural, ¿eh? Es un depósito natural que está ahí, y además hay que mantener esos niveles freáticos porque es muy importante tanto para la estabilidad física de los terrenos desde un punto de vista geológico, como también para mantener las humedades, ¿eh? Normalmente encima de la capa de los acuíferos se puede tener una humedad de un 15% en la superficie del suelo, ¿eh? Esto también mejora mucho desde un punto de vista ambiental, pues esa temperatura hace que realmente pues, funcione ese tema, aparte del porcentaje de humedad que se incremente en la atmósfera, ¿no? Está claro que es una solución factible, que es muy interesante y que en España se está empezando a hacer ya, pues nos contaban que se habían hecho más de 14 proyectos ya funcionando, y eso es muy importante porque es una opción más, a tener en cuenta. Pues nada, hasta pronto, gracias.